No espero que me crean. En 1989, en la parroquia de St. Mary, un hombre era juzgado por el estado de su ganado o la fuerza de su palabra, y yo siempre tuve ambos en orden. Mi nombre es Elías Vance. He pasado 50 años en estos pantanos, he visto caimanes de 5 metros arrancar motores de borda y he sobrevivido a huracanes que borraron pueblos enteros del mapa. Pero lo que ocurrió tras el paso del huracán Chantal, ese agosto del 89, es algo que me llevaré a la tumba como una astilla clavada en el alma. La tormenta había sido un monstruo. Durante 2 días, el cielo se puso de un color hematoma, un púrpura sucio que descargó tanta agua que el río Achafalaya decidió que mi patio trasero era ahora parte de su cauce. Mi casa está construida sobre pilares de ciprés, a unos 2 metros del suelo, pero el agua subió tanto que las olas golpeaban la base del entablado de mi porche. El tercer día, cuando el viento por fin se calmó y se convirtió en ese siseo constante de la lluvia fina, se hizo un silencio absoluto. Si conoces el pantano, sabes que el silencio es una señal de peligro. Normalmente, las ranas toro y los grillos crean un ruido ensordecedor, una orquesta de vida que te dice que todo está bien. Pero esa noche, el silencio era tan pesado que me pitaban los oídos. Estaba sentado en mi cocina, a la luz de una lámpara de queroseno porque la electricidad se había ido hacía 48 horas, cuando lo oí. Tump. Fue un golpe sordo, húmedo. Como si alguien hubiera lanzado un saco de grano empapado contra los postes de mi porche trasero. Me quedé helado. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un tronco a la deriva, o quizás el cadáver de un animal que la corriente había arrastrado. Pero luego vino el segundo golpe. Y el tercero. Era rítmico. Algo estaba intentando subir. Algo con peso, algo vivo. Agarré mi linterna de mano, una de esas pesadas de metal que llevan 6 pilas y mi escopeta Remington. En aquel entonces, los saqueadores no eran comunes después de las tormentas en esta zona, pero nunca se sabía. Salí al porche trasero. El aire estaba cargado de un olor a ozono, lodo podrido y algo más, algo salado, como el mar abierto que está a kilómetros de aquí. Caminé con cuidado por las tablas mojadas. La luz de mi linterna cortaba la neblina como un cuchillo. Apunté hacia abajo, hacia el borde donde el agua besaba el porche. ¿Quién anda ahí?, grité. Mi voz sonó pequeña frente a la inmensidad del pantano inundado. Al principio, solo vi el agua negra y agitada. Pero entonces, justo debajo de la barandilla, vi una masa de pelo. Era largo, de un color negro azabache, enredado con restos de vegetación podrida y limo. Parecía el cabello de una mujer, flotando en la superficie como algas muertas. Se me dio un vuelco el corazón. Pensé, Dios mío, una mujer se ha ahogado en la inundación. Me incliné hacia adelante, arriesgándome a caer al agua, y extendí la linterna para ver mejor. Fue entonces cuando esa persona se movió. No se dio la vuelta como lo haría un ser humano. Se retorció. 2 brazos largos, delgados y de un color gris ceniza, se aferraron al poste de ciprés. Eran brazos esqueléticos, pero con una musculatura fibrosa que recordaba a la de una anguila. Vi los dedos, eran demasiado largos, con nudillos prominentes y una membrana translúcida que conectaba cada falange hasta la mitad de la uña. Unas uñas negras, astilladas y afiladas como ganchos de carnicero, se hundieron en la madera dura del poste con una facilidad espeluznante. ¿Hola?, balbuceé, el miedo empezando a cerrarme la garganta. La criatura reaccionó al sonido de mi voz. Soltó el poste y se hundió ligeramente en el agua negra. No vi una cara, solo el destello de una espalda encorvada, llena de crestas óseas que sobresalían de una piel grisácea y tirante. Lo que me dejó sin aliento no fue solo su forma, sino su movimiento. No nadaba moviendo los brazos, su parte inferior, que estaba oculta bajo la superficie, dio un coletazo violento. El agua se agitó con una fuerza hidráulica, creando un remolino que hizo vibrar todo el porche. Esa cosa cortó el agua con una velocidad que desafiaba cualquier ley física que yo conociera. No dejó rastro de burbujas, solo una estela pesada que se perdía en la oscuridad del patio inundado. Me quedé allí, con la escopeta temblando en mis manos, viendo cómo el haz de mi linterna se perdía en la nada. No era un delfín. No era un manatí perdido. Aquella cosa tenía manos. Tenía pelo. Tenía una estructura que recordaba a lo humano pero que gritaba depredador desde cada poro de su piel gris. Me quedé fuera durante 1 hora, bajo la lluvia, esperando que volviera a emerger, pero el agua permaneció en calma, como un espejo de obsidiana. Esa noche no pude dormir.
Me senté en la silla de la entrada, con la escopeta sobre las rodillas, escuchando el chapoteo del agua bajo las tablas. Sabía que no se había ido. Podía sentir una presencia allá abajo, algo enorme y hambriento que la tormenta había traído desde las profundidades del golfo y que ahora estaba atrapado en mi jardín, esperando a que el sol revelara lo que la oscuridad intentaba ocultar. Ese fue el comienzo. El momento en que el mundo que yo conocía se rompió para siempre. Mañana, cuando bajara el agua, vería lo que esa cosa había dejado atrás. Pero esa primera imagen, aquellos dedos grises hundiéndose en la madera de mi casa, es lo que todavía me despierta gritando a las 3 de la mañana. El amanecer en la cuenca de Luisiana después de un huracán no trae esperanza, solo una claridad cruda que revela el desastre. Para el segundo día, el agua había retrocedido unos 60 centímetros, dejando al descubierto lo que antes era mi jardín, ahora no era más que un desierto de lodo gris, pegajoso y con un olor nauseabundo a vegetación podrida y peces muertos. Bajé los escalones de la entrada con las botas de caucho puestas y la Remington cargada. El aire estaba tan denso que casi se podía masticar. Fue entonces cuando lo vi. Alrededor de la base de mi casa, justo donde el porche se une con el suelo, el lodo no estaba liso. Había una marca, una especie de surco ancho y profundo, de casi 1 metro de ancho, que rodeaba los pilares. Era como si alguien hubiera arrastrado una manguera de bomberos gigante o el cuerpo de una anaconda masiva. Pero lo que me hizo detenerme en seco fue lo que encontré cerca de la cisterna de agua. Era un nutria, uno de esos roedores grandes del pantano que pueden pesar hasta 10 kilos. Estaba muerto, pero no de una forma que yo hubiera visto antes. Un caimán suele atrapar a su presa y girar hasta arrancarle las extremidades, un coyote la desgarra. Esto era distinto. El animal había sido abierto quirúrgicamente de arriba a abajo. Las costillas estaban dobladas hacia afuera, rotas con una fuerza bruta, y el interior estaba completamente vacío. Ni rastro de los órganos, ni una gota de sangre en el lodo. Como si la criatura se hubiera alimentado con una precisión hambrienta y limpia. Me arrodillé para observar mejor y el vello de mi nuca se erizó. Alrededor del cadáver del nutria, impresas en el fango endurecido por el sol de la mañana, estaban esas huellas. Eran marcas de manos. Largas, delgadas, con la presión de las uñas hundida profundamente en la tierra. No había huellas de pies. Solo el rastro de arrastre de algo pesado y esas manos que parecían haber impulsado el cuerpo por el lodo. ¿Qué demonios eres? Susurré para mis adentros. Seguí el rastro de arrastre. El surco se dirigía hacia el espacio sombrío que queda debajo de mi casa, el crawl space. Es un lugar oscuro, húmedo y lleno de telarañas donde guardo algunas herramientas viejas y madera de repuesto. Me agaché, tratando de ver entre los pilotes de madera. Al principio, mis ojos no se acostumbraban a la oscuridad bajo las tablas del suelo. Pero entonces, escuché un sonido. No era un gruñido, ni un siseo. Era un sonido húmedo, como el de una esponja siendo estrujada. Squeeze, squeeze. Encendí la linterna y el haz de luz barrió la penumbra. Lo que vi me hizo retroceder tanto que tropecé y caí de espaldas en el lodo. Bajo mi casa, acurrucada en el rincón más oscuro, había una figura. A la luz de la linterna, su piel no era solo gris, era casi translúcida en algunas partes. Pude ver el brillo de una columna vertebral deformada y larga, que se extendía mucho más allá de donde termina la de un humano, transformándose en una cola masiva y musculosa que se enroscaba sobre sí misma como un neumático de tractor. Estaba cubierta de unas escamas opacas, del color del plomo, que no brillaban con la luz, sino que la absorbían. La cosa estaba de espaldas a mí, pero pude ver el movimiento de sus hombros. Estaba temblando. Un escalofrío rítmico recorría todo su cuerpo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba allí para cazarme a mí, al menos no todavía. Estaba atrapada. La inundación la había dejado en un lugar demasiado seco, demasiado caliente. Sus branquias, unas hendiduras rojas y carnosas en los costados de su cuello, se abrían y cerraban con desesperación, buscando un oxígeno que el aire denso de Luisiana no podía darle de esa forma. Me levanté, con el corazón martillando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Podría haber disparado. Tenía el cañón de la escopeta a menos de 5 metros de esa nuca cubierta de pelo enmarañado. Pero algo me detuvo. No era miedo, era una especie de lástima aterrada. Esa cosa era un depredador del abismo, una pesadilla sacada de los mitos marineros, pero allí, bajo mi cocina, solo era un animal moribundo, asfixiándose en un mundo que no le pertenecía. Regresé a la casa y cerré la puerta con doble llave.
Pasé el resto de la tarde escuchando cómo golpeaba el suelo desde abajo. Un golpe débil, constante. Tump. Tump. Como un corazón que se apaga. Fue entonces cuando tomé una decisión estúpida. Una decisión que casi me cuesta la vida, pero que me permitió ver de cerca el rostro de lo que el océano esconde. Fui al congelador, saqué un fardo de carne que tenía para la temporada de caza y esperé a que cayera la noche. Sabía que si quería que esa cosa sobreviviera para volver al agua, tenía que darle fuerzas. O quizás, simplemente quería verla una vez más antes de que el pantano se la tragara de nuevo. La noche del tercer día cayó como un manto de plomo sobre la cuenca. El calor no daba tregua, era ese tipo de humedad que te hace sentir que estás respirando agua caliente. Me quedé de pie en el borde del porche, con el fardo de carne, 3 kilos de filetes de venado que había cazado el invierno anterior, envueltos en papel de estraza ensangrentado. Tenía la linterna enganchada en el cinturón y la escopeta apoyada contra la barandilla, al alcance de la mano. No soy un hombre propenso a las fantasías, pero mis manos temblaban. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era invitar al diablo a cenar a mi propia casa. Sé que estás ahí abajo, susurré, mirando hacia la negrura del patio. Un siseo bajo, como el vapor escapando de una válvula, emergió del hueco bajo la casa. No era un sonido animal común, tenía una frecuencia vibratoria que sentí en los huesos de mis pies a través de la madera. Decidí que no podía acercarme demasiado. Lancé el primer trozo de carne, un filete grueso, hacia una mancha de lodo que todavía estaba húmeda, a unos 4 metros de los escalones. El trozo de carne aterrizó con un plop pesado. Durante 10 segundos, no pasó nada. El silencio fue absoluto. Entonces, ocurrió. No fue un movimiento, fue un parpadeo en la realidad. Un borrón gris salió disparado de debajo de la casa con una velocidad que desafía cualquier lógica física. Si pestañeas, te lo pierdes. La criatura no se arrastró, se propulsó usando sus manos palmeadas y el poderoso músculo de su cola, deslizándose sobre el lodo como si este fuera hielo. En un instante, la carne había desaparecido. La criatura estaba allí, agazapada sobre el fango, devorando el venado. Fue la primera vez que la vi claramente con la linterna. Su espalda era ancha, pero su cintura se estrechaba de forma antinatural hasta convertirse en esa cola de sirena oscura y blindada. El cabello, largo y negro, le caía sobre el rostro, pero cuando levantó la cabeza para tragar, vi su cara. Dios me perdone, pero esa imagen no se borra. No tenía nariz, solo 2 ranuras verticales que se dilataban con furia. Sus ojos eran enormes, orbes de un blanco lechoso, sin pupilas visibles, que reflejaban la luz de mi linterna como si fueran de plata líquida. Pero lo peor era la boca. No eran labios humanos. Era una mandíbula ancha, llena de cientos de dientes finos y curvados hacia atrás, como los de una murena. Cuando masticó, escuché el crujido del hueso congelado siendo pulverizado. Lanzó el resto de la carne, pedazo a pedazo. Con cada trozo, la criatura se volvía más audaz. Se acercó más a los escalones, hasta que estuvo a escasos 2 metros de mis pies. Se detuvo y, por un momento que pareció una eternidad, se quedó quieta. Emitió un sonido diferente. No fue un siseo, sino un ronroneo profundo, una vibración que hizo que el agua de los charcos cercanos empezara a bailar. Levantó una de sus manos delgadas y tocó el escalón más bajo de mi porche. Vi sus uñas negras raspando la madera, dejando surcos profundos. Me miró fijamente con esos ojos ciegos, y sentí una inteligencia fría, una conciencia que no entendía de bien o mal, solo de profundidad, presión y supervivencia. Vete de aquí, le dije, apenas en un hilo de voz. El agua volverá mañana. Vuelve a tu sitio. Como si hubiera entendido, la criatura retrocedió lentamente, hundiéndose de nuevo en las sombras del crawl space. Esa noche, la lluvia regresó con una furia renovada. El cielo se abrió y el nivel del agua subió rápidamente, conectando de nuevo mi jardín con los canales profundos de la cuenca. Escuché un chapoteo masivo, un golpe de cola contra el agua que sonó como un disparo de cañón, y luego, el silencio natural del pantano regresó. Las ranas empezaron a cantar de nuevo. Los grillos volvieron a su ritmo. Al cuarto día, cuando el sol salió, el patio estaba vacío. Bajé y busqué bajo la casa. No quedaba nada, excepto el olor a salitre y una única escama, del tamaño de mi palma, dura como el acero y con un brillo iridiscente que desapareció en cuanto se secó al sol. Han pasado décadas desde 1989.
La gente dice que el pantano de Luisiana está lleno de leyendas, de cuentos para asustar a los turistas. Yo no digo nada. Pero cada vez que se acerca una tormenta grande, cada vez que el aire huele a sal y el cielo se pone púrpura, dejo un trozo de carne cruda en el escalón de abajo. Y nunca, ni una sola vez, la carne sigue allí por la mañana. Cuando desperté el quinto día, el mundo parecía haber recuperado su cordura, pero mi jardín era el testimonio silencioso de una imposibilidad. El agua se había retirado por completo, dejando solo el brillo del lodo secándose bajo el sol de Luisiana. Bajé los escalones de madera, sintiendo cada crujido bajo mis botas, y me dirigí al lugar donde esa cosa había estado agazapada. Bajo la casa, el olor era casi insoportable. No era el olor a podrido de un animal muerto, era el aroma denso y punzante de las profundidades del océano, una mezcla de yodo, salitre y algo mineral, como piedra mojada en una cueva que nunca ha visto la luz. Allí, impreso en la tierra que aún conservaba la humedad, encontré el rastro final. No era solo un surco de arrastre. Era una marca de despedida. La criatura se había impulsado con tanta fuerza hacia el canal que había excavado una zanja profunda en el lodo. Cerca de uno de los pilares de ciprés, encontré algo que me hizo caer de rodillas, una serie de marcas de dedos, 5 surcos largos y profundos en la madera dura, como si la criatura hubiera querido aferrarse un segundo más antes de que la corriente se la llevara de vuelta al abismo. Me quedé allí sentado, en el lodo, con la escopeta a un lado. Me sentí extrañamente vacío. Durante 3 días, yo no había sido Elías Vance, el viejo cazador solitario, había sido el guardián de algo que no pertenecía a este plano. Había alimentado un mito, y el mito me había mirado a los ojos sin devorarme. Esa misma tarde, mi vecino, Grady, vino en su lancha a ver cómo estaba. «Elías, ¿estás bien?», gritó desde el agua. Me dijeron que la marea subió más de lo normal por aquí. ¿Perdiste mucho? Miré mi porche, miré las marcas de garras que había intentado cubrir con un poco de barro, y luego miré a Grady. «Solo unos cuantos filetes de venado», Grady, le respondí, intentando que mi voz no temblara. El congelador falló con el apagón y tuve que tirar la carne al pantano. Grady asintió, conforme con la explicación más lógica. Me preguntó si había visto algo extraño, algún animal desplazado por la tormenta. Le dije que no. Le mentí a mi mejor amigo, y le mentiría a cualquiera que preguntara después. En 1989, si decías que habías visto a una mujer con cola de pez y dientes de tiburón bajo tu casa, terminabas en una institución mental en Nueva Orleans o te convertías en el hazmerreír del pueblo. Y yo respetaba demasiado a esa criatura como para dejar que la convirtieran en una broma de bar. Con los años, reconstruí el porche, pero dejé el pilar con las marcas de garras intacto. A veces, en las noches de verano, cuando el calor es tan fuerte que el aire parece vibrar, me siento en la mecedora y escucho. No busco el sonido de los caimanes, ni el de las lechuzas. Busco ese vibrante, esa frecuencia baja que hace que el agua del vaso en mi mano tiemble. He buscado en libros, he preguntado discretamente a los viejos de las tribus locales sobre los espíritus del agua, pero nada encaja. Lo que yo alimenté no era una sirena de cuento de hadas, ni un espíritu. Era una pieza de maquinaria biológica perfecta, un depredador que el hombre nunca debió conocer. A veces me pregunto si ella me recuerda. Si en algún lugar, a cientos de metros bajo la superficie del Golfo, hay una criatura con ojos de plata líquida que asocia el sabor de la carne de venado con la luz de una linterna y el sonido de una voz humana. Hoy, mi cabello es tan blanco como los ojos de esa cosa y mis manos tiemblan por la edad, no por el miedo. Pero sigo cumpliendo mi promesa silenciosa. Cada vez que el cielo se pone de ese color púrpura oscuro y las nubes anuncian que el mar viene a reclamar la tierra, salgo al porche. Dejo un trozo de carne fresca, me siento en mi silla y espero. Porque en la cuenca de Luisiana, aprendí que no estamos solos. Aprendí que la naturaleza tiene secretos que solo se revelan cuando el agua sube demasiado y la luz se apaga. Y sobre todo, aprendí que, a veces, el horror y la maravilla son exactamente la misma cosa, mirándote desde la oscuridad bajo tus pies. Han pasado casi 40 años desde aquella inundación, y la mayoría de los que conocían la cuenca en los años 80 ya están bajo tierra. El mundo ha cambiado, ahora todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo y busca fama compartiendo cada pequeña anomalía. A veces veo esos vídeos en internet sobre monstruos marinos o avistamientos en el pantano, y solo puedo sonreír con amargura. La gente no tiene ni idea de lo que es estar a 2 metros de algo que no debería existir, sintiendo cómo su vibración te descoloca los latidos del corazón. Yo nunca saqué una foto.
No tuve esa necesidad. Lo que Elías Vance vio se quedó grabado en la retina con más fuerza que cualquier negativo de película. Sin embargo, me quedó una prueba. Una sola. En la última noche, cuando la criatura se marchó con la marea alta, encontré algo atrapado en una de las grietas de los pilares de mi porche. Era una escama. Pero no una escama de pez común. Es del tamaño de la palma de mi mano, gruesa como el cuero viejo pero dura como el grafito. Bajo la luz del sol, parece de un gris apagado, casi como un trozo de plomo, pero si la pones bajo la luz de la luna o de una linterna, brilla con una iridiscencia aceitosa, mostrando colores que no tienen nombre, tonos de un azul tan profundo que parecen negros. Durante años, la guardé en una caja de puros debajo de mi cama. A veces, cuando la humedad en el pantano sube tanto que me duelen las articulaciones, saco la escama y la sostengo. Es extraño, pero siempre está fría. No importa cuánto tiempo la sostenga entre mis manos, nunca se calienta. Es como si conservara el frío eterno de las fosas abisales de donde vino. Mi salud ha empezado a fallar. El médico de Morgan City dice que es el corazón, que ya ha trabajado demasiado. Pero yo sé que es algo más. Siento una llamada. Cada vez que el viento sopla desde el sur, trayendo el olor a sal del Golfo, mi pecho vibra. Es la misma frecuencia que emitía ella bajo mi casa. Es como si, al alimentarla, hubiera creado un vínculo, una cuerda invisible que me arrastra hacia el agua. He tomado una decisión. No quiero que esta escama termine en un museo o en las manos de alguien que la analice en un laboratorio. No quiero que conviertan a mi invitada en un espécimen. Mañana, cuando el sol empiece a ponerse y las sombras de los cipreses se alarguen sobre el pantano, subiré a mi pequeña barca por última vez. Remaré hasta el centro del canal, donde el agua es más profunda y el lodo da paso a la corriente que fluye directamente hacia el mar. Allí, dejaré caer la escama. Devolveré al pantano lo único que le robé. A veces me pregunto qué habría pasado si en lugar de carne le hubiera dado miedo. Si en lugar de alimentarla, hubiera usado la escopeta. Pero entonces recuerdo sus ojos de plata líquida. No había maldad en ellos, solo una soledad tan vasta como el océano mismo. Ella estaba perdida en mi mundo, igual que yo me siento perdido a veces en este siglo XXI que ya no entiendo. Mi nombre es Elías Vance, y esta es mi verdad. No busquen a la sirena de la cuenca. Si ella quiere ser vista, la encontrarán cuando la tormenta sea lo suficientemente fuerte como para borrar la frontera entre la tierra y el abismo. Pero les doy un consejo, si escuchan un golpe húmedo contra los pilares de su casa en mitad de la noche, no llamen a la policía. Vayan al congelador, saquen lo mejor que tengan y denle la bienvenida. Porque en este mundo lleno de asfalto y luces brillantes, todavía quedan milagros oscuros que merecen ser alimentados. La cuenca guarda sus secretos. Y ahora, yo pasaré a ser uno de ellos.